Buenos días con Cristo para todos, que el Señor les bendiga grandemente. El día de hoy voy a disertar sobre el tema que he titulado Creyentes en Cristo, creyentes imperfectos pero salvos por gracia. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 1 y voy a ser corto el día de hoy, pero quiero dejarles esta reflexión. Primera de Corintios 1:4. Dice el apóstol Pablo dándole gracias a Dios, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, o siempre por ustedes. Dios dándole gracias, Pablo dándole gracias a Dios por los corintios. Y dice: por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Escuchen, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí Pablo está hablando en pocas palabras de los diferentes dones que estos corintios recibieron, estos creyentes en Cristo recibieron, pero especialmente la gracia de Dios como para que esto ocurriese en ellos. Dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Escuchen. No hasta que ustedes se aparten, o hasta que, que hay muchos cristianos que se apartan es porque realmente no son cristianos. No hasta que ustedes cometan un pecadillo. No hasta que ustedes hagan algo malo o dejen de obedecer en esto o aquello. No dice eso. Lo que dice es: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, o sea, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día de la manifestación, la parousia, como dice el griego, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, será, porque Cristo nos confirmará hasta el fin. ¿Escuchaste? Y cuando dice fin, tiene conexión con lo que dice el versículo 7 y la parte B del versículo 8. Es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese fin se refiere a cuando Cristo se manifieste, a cuando Cristo regrese. Dice que Cristo va a perfeccionar, Cristo va a confirmar hasta el fin. Confirmar es una especie de perfección, de perfeccionamiento. Él va a confirmar hasta el fin a los cristianos, a los creyentes imperfectos. Los va a perfeccionar hasta el fin, es decir, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hasta el fin. Y luego dice él, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se manifieste, no va a decir: no, ustedes no se pudieron salvar porque hay muchas imperfecciones en ustedes. No se pudieron salvar porque ustedes son muy defectuosos. No se pudieron salvar porque ustedes dejaron de hacer esto, dejaron de hacer aquello o lo otro. O porque ustedes tienen este o aquel pecado. No lo dice, porque todos, hasta la hora de nuestra muerte, hasta para cuando Cristo regrese, vamos a tener pecados. Nadie puede decir que no tiene pecado, porque primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: el que dice que no tiene pecados, hace a Dios mentiroso. La verdad de Dios no está en él. La verdad de Dios no está en él. Tenemos pecados. Pero la salvación no depende de que estemos libres de pecados, sino que aquí está diciendo el autor: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la razón por la que los cristianos somos irreprensibles es porque Cristo está en el medio. Es porque cuando Cristo se manifieste, Él nos estará confirmando lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque luego Él va a dar una serie de instrucciones y de mandamientos que se espera que los cristianos hagan, no para ganar su salvación, porque no somos salvos porque cumplamos 1 o 2 o 3 o 4 mandamientos. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, y Él nos va a ir perfeccionando, nos va a ir confirmando, como lo dice Filipenses 1:6: el que comenzó la obra en ustedes, en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. El problema es que a veces confundimos la palabra santo con perfecto. Ser santo sencillamente significa estar apartado por Dios, haber recibido la gracia de Dios, como esto que Dios les dio la gracia a ellos y los coronó con diferentes tipos de dones. Eso es recibir la gracia de Dios, y eso es lo que te hace santo. Santo es apartado, pero santo no es sinónimo de perfecto. Por eso es que en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando se habla de los ministerios, y luego el 13 dice que estos ministerios han sido dados, fueron dados a la iglesia, fueron constituidos por Cristo para perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa equipar, preparar, corregir, para perfeccionar a los santos. Es decir, se perfecciona
a los que son santos. Son santos pero no son perfectos, necesitan ser perfeccionados, necesitan ser equipados, necesitan ser confirmados, como dice aquí, confirmados hasta el fin por Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, el autor, el apóstol Pablo, va a decir, fiel es Dios. Fíjate que no dice, fieles somos nosotros para mantener nuestro compromiso con Dios hasta el fin. No, es que, hermanos, no nos engañemos, tenemos pecados, somos pecadores, seguimos pecando, seguimos fallándole al Señor. No lo hacemos con ventaja y alevosía, no lo hacemos con preparación previa, con planificación. No planificamos el pecado, no practicamos el pecado, que es lo que dice primera de Juan. Juan en su primera carta dice que nosotros pecamos, tenemos pecado, y si alguna vez pecamos, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, el abogado. Pero no podemos decir que no tenemos pecado, sí tenemos pecado, pero si en algún momento nosotros llegásemos a pecar eventualmente, por la razón que sea, tenemos que seguir confiando en Cristo porque Él es nuestro abogado ante el Padre. Y eso es lo que significa aquí también, que Él nos va a confirmar hasta el fin. Padre, yo morí por Él. Cuando el Padre te mira a ti, cuando el Padre te ve a ti, Él no te ve a ti tal cual como tú eres. Porque si te viera a ti, mira, dijo Jeremías, Jeremías en la carta, perdón, en su libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, creo que en el 3:15 dijo, por la misericordia de Dios no he sido consumido, no hemos sido consumidos. Si Dios te mirara a ti tal cual tú eres hoy día, o me mirara a mí, seguramente yo quedaría achicharrado, vuelto chicharrón, por la justicia de Dios, por la santidad de Dios, en comparación a mis pecados. Pero gracias a Dios que Cristo se pone en el medio, por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres, y es sacerdote para siempre intercediendo por nosotros allá en el cielo, a la diestra de la majestad. Él está allá. Y cada vez que el Padre me va a ver, Cristo se pone en el medio. Y Cristo dice, wow, Winston se parece muchísimo a Jesucristo, se parece a mi hijo. Lo veo perfecto. Me ve perfecto por medio de Cristo, porque Cristo me confirma. O cuando te mira a ti, Isaac Jiménez, María del Carmen, o Paula Vázquez, o La Luz del Sol, cualquiera de los que estén conectados aquí, o cualquier cristiano que vaya a ver este video por acá o por YouTube. Cuando Dios te mira a ti, no te ve a ti, mira a Cristo. Esa es la manera como Cristo te confirma hasta el fin. El Señor no ve tus pecados, el Señor no te ve a ti convertido en un gran pecador, porque seguimos pecando, no nos engañemos, no hay nada bueno en nosotros. Intentamos obedecer, intentamos hacer la obra de Dios, intentamos practicar lo que la Biblia dice, tratamos de que cuando hacemos una línea del tiempo, vernos a la luz de esa línea del tiempo desde que nos convertimos, y sabemos que hemos ido de peor a mejor, que hemos ido de malo a bueno, pero aún así somos incompetentes para ganar el favor de Dios. No podemos, pero ahí es donde entra la gracia de Dios, que nos es dada, ni siquiera es de nosotros, nos es dada y nos es acompañada de dones. Y dice que Cristo nos confirma hasta el fin. Y dice las razones, porque ahora va a decir versículo 9, fiel es Dios. O sea, con esta frase nada más, está diciendo que Dios es fiel. Si Dios te escogió y te dio la gracia y te dio los dones y puso a Cristo en el medio entre Él y tú, es porque Él quiere confirmarte, es porque Él sabe que tú eres incompetente, es porque Él sabe que tú no puedes lograrlo por ti mismo. Por eso Cristo está en el medio y el Padre te ve a través de Cristo. Y entonces dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Fiel es Dios, por el cual, o sea, por el Dios que es fiel, por el Dios que es fiel, no por nosotros que no somos fieles, por el Dios que es fiel, el Dios que es fiel, por el cual fuiste llamado, el Dios que es fiel, por Él, por ese Dios que es fiel, no por nosotros porque seamos fieles, porque no somos fieles, somos infieles. Por eso dice, aunque nosotros seamos infieles, Cristo permanece fiel, Cristo permanece fiel, Dios permanece fiel. Por eso dice, fiel es Dios, por ese Dios que es fiel, por el cual fuiste llamado. Ese Dios que es fiel, basado en su fidelidad, nos llamó. Y nos llamó ¿a qué? A tener comunión con su Hijo. A que Cristo esté con nosotros, a que Cristo nos confirme. Y eso lo hizo hasta el fin. Qué maravillosa esperanza tenemos nosotros. Y a veces dudamos y decimos, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que yo...? Es que, hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Y nuestro llamado no está basado en nuestra fidelidad. Nuestro llamado está basado en la fidelidad de Dios, en el Dios fiel, el cual nos llamó para que tengamos comunión con su Hijo.
nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No pone en duda el autor que Cristo es nuestro Señor. Y ese Cristo hace una obra aquí, y es confirmarnos cada día hasta el fin. No hasta que pequemos, porque sabe que no hay fidelidad en nosotros. No hasta que metamos la pata, como decimos. No, porque sabemos que la vamos a meter. El Señor viajó en la línea del tiempo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y Él sabía que yo iba a fallarle aún en el futuro. Pero gracias a Dios que en la salvación, cuando Dios concede su gracia a las personas para que crean, ¿saben lo que ocurre? Ocurre tres cosas: justificación, santificación y glorificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación es que Dios resuelve tus pecados pasados. Tus pecados pasados fueron resueltos en Cristo. Y se te dijo, Señor pecador convicto y confeso. Cuando viste tu miserabilidad, el Señor dice, yo sé que tú eres un pecador, un convicto y un confeso. Pero ¿sabes qué? La buena nueva es que usted ha sido perdonado. No porque había algo bueno en ti, sino porque Cristo murió por ti y porque el Dios fiel te llamó, te escogió e imputó tu injusticia en el cuerpo de Cristo, y la justicia de Cristo te la impartió a ti. Entonces usted ha sido perdonado. Esa es la justificación, es declararte perdonado y justificado en Cristo Jesús de tus pecados pasados. Así que la justificación resuelve tus pecados pasados. Luego tenemos la santificación. La santificación resuelve tus pecados presentes. Cuando Dios te llama, te dota de herramientas, que es la palabra de Dios, y concede en ti dones y concede en ti el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él te ayude a entender cada vez que tú peques. Así que los cristianos recibimos, cuando hemos nacido de nuevo, una evidencia de que hemos nacido de nuevo, es que nos volvemos sensibles e hipersensibles al pecado. A veces hacemos cosas que creemos que no están mal, inmediatamente algo nos dice que está mal, y ese es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado a nosotros, muy dentro de nosotros, y vive dentro de nosotros. Es la simiente de Dios que nos dice, esto está mal. Inmediatamente lloramos en la presencia de Dios y nos arrepentimos y tratamos de deponer esa actitud y cambiar. Ese es el arrepentimiento continuo. Y eso es la santificación. Resuelve mis pecados presentes del cada día. Sigo fallando, pero no me acuesto sin orar a Dios y pedirle perdón al Señor a cada momento que cometo un error, que grité a mi hijo, que fallé aquí, que me comí la luz de un semáforo, que eché el carro en mi trabajo. Cualquier cosa que yo haga mal, el Espíritu de Dios me lo va a hacer saber, porque nos volvemos hipersensibles a la realidad del pecado y odiamos el pecado con cada átomo de nuestro cuerpo. De manera que cada vez que fallamos, inmediatamente venimos al Señor y Señor, ayúdame, perdóname. Y cuando escuchamos la palabra de Dios también, la palabra de Dios es la luz que alumbra nuestras tinieblas, y decimos, Señor, límpiame, purifícame por tu palabra, porque veo que tu palabra señala mis pecados y necesito arrepentirme de ellos. Necesito arrepentirme aún de mis propias lágrimas delante de ti, porque a veces hasta mis lágrimas son falsas. Lamentablemente somos frágiles, pero la santificación es el recurso que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Ambos elementos combinados. Estudiamos la palabra y el Espíritu recuerda esa palabra para decirnos, estás mal. Y ahí es donde venimos al Señor y nos mantenemos en el Señor arrepentidos continuamente. Y luego la glorificación, que es el tercer elemento, la glorificación aquí, la glorificación resuelve nuestros pecados futuros. Y es esto que dice aquí, el cual también os confirmará hasta el fin. Por eso dice Romanos capítulo 8. No recuerdo el versículo, creo que es el 37 en adelante. A los que antes conoció, a esto también llamó. A esto santificó, a esto también llamó. A los que llamó, los santificó. Los predestinó, los santificó y los glorificó. No recuerdo el orden ahorita, pero dice precisamente que Dios a los que conoció, con los que tuvo comunión, a los que conoció, con los que se relacionó íntimamente en Cristo Jesús, con ellos, a ellos los santificó, los llamó, los santificó, los justificó, los predestinó, los glorificó. O sea, es increíble todo el proceso que hay en la salvación. Y aquí nos está diciendo, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Depende de la fidelidad de Dios y no de nuestra fidelidad. Aunque somos fieles, porque Dios nos está ayudando. Por eso, ¿por qué traigo esto? Porque no hay una iglesia más carnal, no hay creyentes más carnales, no hay creyentes más defectuosos en toda la Biblia como los creyentes a los Corintios. Esta carta, la segunda carta, Pablo escribió 2 cartas a los Corintios,
Y estos creyentes, cuando uno se pone a ver, inmediatamente en el versículo 10 en adelante, Pablo va inmediatamente a resolver un problema de división que había entre ellos, que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y los que estaban peores eran los que decían yo soy de Cristo, porque es el tipo de creyentes que dicen yo no me sujeto a hombre, yo no me sujeto a ningún pastor, mi comunión es directamente con Cristo y no van a ninguna iglesia, pero dicen que son cristianos. Eso estaban peor que los tres grupos anteriores. Va a resolver un problema de división que había allí, va a resolver un problema de falta de comprensión de cómo era que Dios proclamaba el mensaje del Evangelio por medio del Cristo crucificado. Va a resolver un problema de incomprensión que tenían los cristianos respecto a cómo es que ellos debían involucrarse y colaborar en la obra de Dios. Va a resolver un problema sobre lo que es realmente el apostolado, porque criticaban al apóstol Pablo y algunos decían que ellos estaban reinando en vida, que estaban en la gloria, cuando realmente por eso ustedes reinarán y yo no reinaré con ustedes. Va a resolver un problema de inmoralidad en el capítulo 5, juzgado, donde un creyente, vivía con su propia madrastra. Imagínense, son cristianos imperfectos e increíbles. Pero Dios iba a confirmarlos, porque ahí dice que incluso dicen sáquenlo de la iglesia, expulsen y saquen ese perverso para que se pierda, para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu se ha salvado en el día final. Es decir, que no estamos poniendo en tela de juicio la salvación de estos creyentes. Fíjese todo lo que se dice de estos creyentes, pero dice que Dios los iba a confirmar y que los había llamado Dios por su fidelidad a que tuvieran comunión con Cristo, a pesar de que eran creyentes imperfectos. Vean ustedes, había problemas en el matrimonio, había problemas de juzgarse y llevar a los cristianos, llevarse el uno al otro a los juicios en el capítulo 6, en el capítulo 7 problemas en el matrimonio, había problemas con los ídolos en el capítulo 8, en el capítulo 9 había problemas en reconocer el apostolado del mismo apóstol Pablo que había fundado esa congregación, había problemas de idolatría en el capítulo 10 y 11, en la cena del Señor había abuso, había problemas en la manera como las mujeres se vestían, el atavío de las mujeres, había problemas de vanagloria en el capítulo 10, versículo 23, donde Pablo le dice que hagan todo para la gloria de Dios. En el capítulo 12 había problemas con los dones espirituales, tuvo que volver a echar las bases sobre lo que es los dones. En el capítulo 13 había problemas en el amor, habían exacerbado los dones y se habían olvidado del amor, y el amor es el camino más excelente. En el capítulo 14 había un abuso del don de lenguas y un desorden dentro de la iglesia, y en el capítulo 15 Pablo tuvo que enseñarles sobre la resurrección porque había un mal concepto sobre lo que era la resurrección, y después tuvo que corregirlo sobre lo que era la ofrenda para los santos. Bueno, y ustedes pueden agarrar las cartas y pueden darse cuenta que estos cristianos eran cristianos, muchos de ellos hasta peores que nosotros mismos, pero por la fidelidad de Dios que los llamó, los iba a mantener, los iba a tener por irreprensibles en el día del Señor. Aquí Pablo está escribiendo esta carta para corregirlos y reprenderlos mientras están en la tierra. En la tierra se nos reprende, se nos habla duro, se nos exhorta, se nos edifica, se nos consuela. Con la palabra de Dios se nos corrige. Pero para cuando Cristo venga, debido a que el Padre nos vio como Cristo y el problema está resuelto en Cristo, no va a juzgarnos, va a decir, oye, está bien, eres irreprensible, no por ti, sino por el Dios fiel, sino por Cristo que te confirmó, no por ti, porque no hay nada bueno en nosotros, no nos engañemos. Y por eso es bueno que le demos un ojazo a la carta a los Corintios completa y a la segunda carta para que ustedes vean, que estos cristianos eran creyentes imperfectos, pero Pablo le está garantizando que Cristo los iba a confirmar hasta el final por el Dios fiel que los llamó a estar en comunión con Cristo. Voy a orar por ustedes. Señor, doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por la gracia que nos has concedido, y aparte de la gracia nos has dado dones, y aparte de los dones nos has dado a Cristo para que nos confirme hasta el final, y aparte de Cristo nos has puesto en nosotros el Espíritu Santo y nos has dado la herramienta de la palabra de Dios para que nos santifiquemos y que haya en nosotros la resolución de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque tú lo conoces todo, y a pesar de eso nos llamaste, porque no depende de nuestra fidelidad, sino de tu fidelidad. Gracias doy, Señor, por esos dones que nos has dado, las gracias que nos has dado por Cristo, que está en medio entre el Padre y yo, para que sea confirmado hasta el día final. En nombre de Jesús doy gracias. Amén. Bendiciones a todos los que se conectaron. Hasta luego. Isaac Jiménez, Dios te bendiga. Es así, gracias por la palabra de Dios. Saúl Matías, Dios te bendiga. Nilda Ruiz, Eugenia, Dios te bendiga. Muchas bendiciones para usted, pastor. Amén, gracias. Luis Guillermo Ágreda, buen día, bendiciones, saludos, gracias. JC, bendiciones. Todos ustedes que comentan y todos ustedes que han visto este video, que el Señor les bendiga, compartan esta reflexión, y tenemos la maravillosa palabra de Dios. No somos perfectos, somos gente pecadora, tenemos pecado, no nos engañemos a nosotros mismos ni hagamos a Dios mentiroso. Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero gracias al Dios fiel somos salvos por su gracia solamente. Hasta luego, bendiciones.